¿Cómo están? Bien, también. Buenos días. Bueno, el día de hoy nos toca seguridad, el informe de seguridad. Siéntense, por favor. Nos acompaña el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Está con nosotros la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, está el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como siempre, inicia Marcela dando el informe de los datos de los principales delitos, principalmente homicidio doloso, víctimas de homicidio doloso. Inicia Marcela dando la información con el cierre de julio. Después Rosa Isela para hablarnos del programa especial de atención a las causas. Después hablaría el secretario Omar sobre los resultados, las acciones que se han realizado durante el mes de julio principalmente, y después viene el video que normalmente presentamos y después contestamos sus preguntas. Entonces, le damos la palabra a Marcela. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como ya mencionaba la Presidenta, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de julio de este 2025, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 10 meses del inicio de la presente administración. Gracias. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de julio de 2024 a julio de 2025. Destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes, este mes de julio. Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción, la siguiente por favor. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio, tal cual como puede verse en esta lámina, que resalta precisamente la diferencia entre el mes de septiembre de 2024 y julio de 2025, que como ya mencionaba, cerró con un promedio diario de 64.9 homicidios. Ahora, si analizamos el promedio de homicidios durante los meses de julio de los últimos 10 años, julio de 2025, que acaba de concluir, es el más bajo precisamente desde 2015. En la siguiente lámina, lo que podemos ver es la evolución también del promedio diario del delito de homicidio doloso, en este caso durante los primeros 7 meses del año, es decir, de enero a julio de cada año desde 2016. Como puede verse también en la gráfica, el periodo de enero a julio de 2025 es el que tiene la menor cantidad de homicidios desde 2016, con un promedio de 69.7. A continuación pasamos a los estados. Esta gráfica agrupa los homicidios dolosos a nivel nacional de enero a julio del presente año.
Se identifica que 7 entidades federativas concentraron prácticamente la mitad, un poco más, 51.5% del total de homicidios dolosos ocurridos en todo el territorio nacional. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.9% del total de homicidios a nivel nacional en estos 7 meses. En segundo lugar está Chihuahua, que representa el 7.2% del total nacional. Tercer lugar, Sinaloa, con también 7.2%. Cuarto lugar, Baja California, con 7.1% del total nacional. Quinto lugar, Estado de México, con 6.6%. En sexto lugar, Guerrero, con 5.9%. Y en séptimo lugar, Michoacán, con 5.6% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica, podemos ver la distribución de homicidios dolosos, pero solo del mes de julio de 2025. En este caso, también 7 estados concentraron el 50.7%, la mitad de los homicidios dolosos que ocurrieron en todo el país. En este caso, en primer lugar, durante julio, en primer lugar está Chihuahua, con 9% del total. Sinaloa en segundo lugar, con 8.4% del total. En tercer lugar, Guanajuato, con 7.7% del total. Cuarto lugar, Baja California, con 7.1%. Guerrero, 6.7%. Jalisco, 6.2%. Y el séptimo estado de estos que concentran la mitad de los homicidios es Estado de México, con 5.6%. La siguiente, por favor. De septiembre de 2024 a julio de 2025 son 23 estados que presentan una disminución en el número de homicidios dolosos. Ahora veremos algunos de ellos que han mostrado la mayor reducción desde el inicio de la administración a la fecha. Iniciamos con Guanajuato, que durante los primeros meses y hasta febrero de primeros meses de la administración, y hasta febrero de 2025 mantuvo una tendencia a la alza. Sin embargo, después de detenciones de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad en marzo pasado, los homicidios han presentado una disminución muy importante del 60.7%, pasando de 12.71 homicidios diarios en febrero a 5 durante julio, que es el último mes analizado. En la siguiente gráfica podemos ver ahora el caso del Estado de México de forma mensual. Claramente se observa una tendencia a la baja. Si comparamos septiembre de 2024 contra julio de 2025, hay una reducción del 45% en los homicidios, al pasar de un promedio de 6.63 a 3.65 homicidios dolosos diarios en promedio en Estado de México. En la siguiente vemos ahora el Estado de Nuevo León. En el periodo analizado también se observa una tendencia a la baja. En 10 meses los homicidios en Nuevo León han disminuido 72.9%, mientras en septiembre de 2024 se registraron 5 homicidios diarios en promedio. En julio de 2025 la cifra se redujo a 1.35. En lo que respecta al estado de Baja California, este estado también muestra una tendencia a la baja, con una disminución de 35.8% en el número de homicidios promedio diarios, mientras que en septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios diarios en promedio. Julio de 2025 cerró con una cifra de 4.58. Finalmente veremos Tabasco. Durante los primeros meses de la administración se identifica una tendencia a la alza. Sin embargo, después del reforzamiento de la estrategia de seguridad y del despliegue operativo en el Estado por parte de fuerzas federales, el delito de homicidio doloso ha disminuido en 48.6%, al pasar de 3.21 homicidios diarios en febrero a 1.65 en julio. Ahora veremos los delitos de alto impacto.
En esta gráfica podemos ver la tendencia a nivel nacional, también de forma mensual, de julio de 2024 a julio de 2025. Como se identifica en la gráfica, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos que desde octubre de 2024 a julio de 2025 hay una tendencia sostenida a la baja en estos delitos y el promedio diario se ha reducido en 20.8%. Además de todo el periodo analizado, julio de 2025 es el mes que presenta el promedio más bajo de delitos de alto impacto de toda esta serie, con 503.4. La siguiente, gracias. Ahora bien, cuando analizamos el comportamiento, pero de manera anual también de los delitos de alto impacto, también vemos una tendencia a la baja. Si se comparan los últimos 8 años, se observa que en enero de 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que julio de 2025 se redujo a 535, lo cual representa una disminución de 44.8%. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora veremos robo de vehículo a nivel nacional. Esta gráfica nos muestra la tendencia anual del delito de robo de vehículo con violencia. Si se compara 2018, cuando se registraron 209.9 delitos en promedio, contra julio de 2025, lo que lleva 2025, en donde se registraron 112.5 delitos, se tiene una disminución de 46.4 en el delito de robo de vehículo con violencia, destacando que hasta el momento, en lo que llevamos de 2025, sería el año de forma preliminar que presentaría la menor cifra de este delito. La siguiente, por favor. Por otro lado, en esta gráfica podemos observar los datos de robo a transportista con violencia a nivel nacional en los últimos años, es decir, de 2018 a 2025. Si comparamos 2018, cuando se registraron 30.3 delitos de robo a transportista con violencia diarios contra lo que vamos de 2025, en donde se registraron 13.8 delitos, se logró una disminución de 54.4%, lo que sitúa a 2025 también con el año con la menor cifra de este delito. La siguiente. Finalmente, en esta lámina presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país entre los primeros 7 meses, es decir, de enero a julio de 2019 contra enero a julio de 2025. En este caso, como se puede ver claramente en esta comparación, prácticamente todos los delitos presentan una disminución, el feminicidio en menos 26.3%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en una disminución de 27.7%, el secuestro con un decremento de 70.8%, el total de robos con violencia en menos 48.3%, el robo a casa habitación con violencia en una disminución de 51%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento también de 43.2%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 52.3%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 45.8%, el robo a negocio con violencia se redujo en 56.1%, y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.2%. En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva.
con datos consolidados a julio de 2025. Como ustedes saben, esta información y estos datos estarán disponibles a través de la página del Secretariado Ejecutivo para su consulta y descarga. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí para informar el trabajo que desarrollamos desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas que provocan la violencia y generar espacios que fomenten el ejercicio de los derechos de toda la población con una perspectiva humanista. En México, como dijo nuestra presidenta, no queremos que haya apología de la violencia. Por eso trabajamos para todas las familias mexicanas y hacemos énfasis especial en nuestras juventudes, que son el relevo generacional. Hoy, Día Internacional de la Juventud, reconocemos el aporte de las y los jóvenes como motor de transformación de México. Continuamos coordinando acciones para que puedan gozar de una vida plena y feliz, que tengan alternativas de desarrollo y contribuyan a la construcción de paz. Durante este mes, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se realizan ferias del empleo, donde jóvenes, vecinas y vecinos pueden acceder a la oferta laboral para atender en estos primeros días a más de 16,157 personas. También trabajamos con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con quienes aplicamos 29,769 exámenes para quienes no han concluido su educación, acrediten el nivel básico. Decirle, presidenta, que a esta actividad acudieron principalmente mujeres. Las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales siguen colaborando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Gracias a las presidencias municipales, a las secretarías de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales, y a todos los que participan diariamente en ellas. Con su apoyo ha sido posible llevar a cabo 4,290 jornadas por la paz, donde familias y autoridades construimos comunidad. En 27 municipios de 9 entidades trabajamos en coordinación con las dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Hemos tocado la puerta de 154,435 hogares, escuchamos a vecinas y vecinos, identificamos a jóvenes que no cuentan con oportunidades escolares o laborales para vincularlos a la educación y al empleo. De esta manera, reducimos las brechas de la desigualdad. Con 248 ferias de paz, hemos generado espacios de convivencia donde la población puede acceder a programas y servicios. Decirle a la presidenta que a la fecha hemos conformado con vecinas y vecinos 264 comités de paz que impulsan proyectos participativos orientados a mejorar la seguridad de las colonias, y con la participación de todas y todos, 685 fachadas han sido pintadas en este periodo para darle vida al establecimiento de senderos seguros. Continuamos con la recuperación de espacios públicos y a la fecha se han rehabilitado 176 canchas, parques y plazas. En Michoacán continúan los trabajos para avanzar en el Plan de Justicia Purépecha. Se realizaron visitas en 4 comunidades y se dialogó con autoridades tradicionales para implementar las ferias de paz. Se desarrollan 14 proyectos de mejoramiento urbano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la organización vecinal en los municipios de Ciudad Juárez, Celaya, León y Salamanca. Todas
Toda esta labor ha hecho posible la suma de 3,004,177 atenciones. Nuestro agradecimiento a todas las secretarías y dependencias que fortalecen desde el gobierno federal, estatales y municipales. También vamos por el territorio nacional instalando consejos de paz y justicia cívica, integrados por autoridades, asociaciones cívicas, empresarios, instituciones educativas, religiosas y líderes comunitarios, con el propósito de unir esfuerzos en favor de la paz y la seguridad. A la fecha, se han instalado los consejos estatales de Nayarit, Sonora y Morelos, así como 44 consejos municipales. Por instrucciones suya, Presidenta, continuamos con el Tianguis de Bienestar, mediante el cual hemos visitado 16 municipios de Guerrero y Oaxaca y atendido a 35,797 familias con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Buen Gobierno, Secretaría de Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y la Guardia Nacional. Esta semana iniciamos en Ayutla de los Libres, en Guerrero, donde se entregan artículos nuevos de primera necesidad que son traídos de parte de las aduanas y incautados en las aduanas. También informar que del 10 de enero a la fecha se llevan más de 5,000 armas de fuego recolectadas en el canje voluntario y anónimo del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. De esas armas, 3,039 son armas cortas, 1,429 armas largas y 619 granadas, entre otros. Aquí también es la suma de esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo por poner un ejemplo, en Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto, se intercambiaron por dinero en efectivo 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20,000 cartuchos. La suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz a 29 entidades, logrando que la población ejerza su derecho a vivir en paz. El día de hoy iniciamos con este programa en Tlajomulco, Jalisco, y ahí con la participación de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Iglesia Católica, que nos permite colocar los módulos en el atrio de la iglesia. Hoy nos da mucho gusto que niñas y niños acudan a los módulos para canjear sus juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha hemos intercambiado 4,844. Finalmente, como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atender a las causas que generan la violencia es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. Eso es justicia social. Gracias por su atención. Bueno, yo, mi familia, yo nada más les dije, yo voy a estudiar la primaria. Entonces ellos como que se rieron. Y me dicen, ay, ¿cómo vas a estudiar? Les digo, sí, yo quiero terminar mi escuelita, a ver cómo me va. Y pues es lo que yo le echo ganas también al estudio. Rosario, de 68 años, tuvo que dejar sus estudios en el tercer año de primaria para trabajar y ayudar a su mamá. Dentro de la estrategia de atención a las causas que generan la violencia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se apoya a quien no pudo completar su educación y que, sin importar su edad, decide hacerlo. Con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en esta ocasión, en el marco de las Jornadas de Paz, se brindó la oportunidad de acreditar la primaria y secundaria.
Asimismo, los 3 órdenes de gobierno, coordinados por la Secretaría de Gobernación, realizan en espacios públicos ferias de paz para brindar apoyo y servicios de 37 dependencias a las comunidades. Entre ellos, atención médica, talleres y pláticas enfocadas en la prevención de las violencias y las adicciones, así como activaciones físicas, culturales, lúdicas y literarias. Para mejorar el entorno, se recuperan espacios públicos y se llevan a cabo acciones de bacheo y limpieza que permiten fortalecer la unión comunitaria. En comités de paz y asambleas, vecinas y vecinos acuerdan las mejores urbanas como senderos seguros, iluminación de calles, rehabilitación de parques y áreas comunes. En atrios de iglesias se colocan módulos de Sí al desarme, sí a la paz, donde la ciudadanía intercambia de manera voluntaria y anónima armas de fuego por dinero en efectivo. También niñas y niños canjean juguetes bélicos por didácticos. Atender las causas que generan la violencia es gobernabilidad, diálogo y humanismo. Es educación para todas y todos. Y a pesar de que ya somos personas grandes, pues sabemos que el estudio es necesario. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. La estrecha y permanente coordinación del Gabinete de Seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con las autoridades estatales, han permitido obtener los siguientes resultados en las últimas 3 semanas. Han sido detenidas 2.458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Gracias a este trabajo conjunto, como ya lo comentó Marcela Figueroa, se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 10 de agosto de 2025 se han alcanzado avances significativos en el combate a la delincuencia. Más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales. 14,943 armas de fuego aseguradas y más de 216 toneladas de droga aseguradas. Entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos. Siguiendo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo reforzamientos operativos coordinados en los estados con mayor número de homicidios. Esto incluyó un aumento en el estado de fuerza de las instituciones del Gabinete de Seguridad, con células especializadas de analistas de inteligencia e investigadores, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia para identificar y detener a los principales generadores de violencia, contribuyendo a restablecer la paz. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar los resultados más relevantes en estados donde se implementaron estos dispositivos en las últimas semanas. En Baja California, se registró un descenso de 35.8% al comparar julio de 2025 con septiembre del 2024. En julio, se puede observar un descenso importante tras la detención de 5 operadores de células delictivas y generadores de violencia. Entre los casos más recientes destaca la detención de Gerardo N., alias JJ, identificado como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. También fue detenido Alfonso N., alias Cabo 13, vinculado con los Mayos, considerado objetivo prioritario en la entidad. Y en otra operación fueron detenidos 2 integrantes más del Cártel del Pacífico, donde se les aseguraron 600 kilos de metanfetamina.
En el Estado de México, con acciones coordinadas con las autoridades locales, como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el operativo Mando Único Oriente, de septiembre del 2024 a julio del 2025 hay una reducción de 45% en el promedio diario de víctimas de homicidio. En las últimas semanas, destacan diversas operaciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, donde fueron detenidas 71 personas vinculadas con diferentes grupos delictivos, como la Familia Michoacana, Cártel Jalisco y los Alfas, a quienes se les relaciona con delitos como secuestro, extorsión y robo principalmente. En estas operaciones se realizaron cateos en más de 60 inmuebles, donde se aseguró armamento, narcóticos y vehículos con reporte de robo. También, como parte del Mando Unificado Oriente, destaca la detención de José Luis N., alias Crack, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y generador de violencia en la región, a quienes se le relaciona con una agresión a las autoridades. En esta acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga. En Guanajuato, las acciones realizadas han dado como resultado un descenso de 47% en homicidios desde septiembre del 2024, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia. En julio se registró una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero del 2025. Destacan 5 acciones realizadas en las últimas semanas en esta entidad, donde fueron detenidos 5 integrantes de Cártel de Santa Rosa de Lima y se catearon 3 inmuebles donde se aseguraron 164,000 litros de hidrocarburo, contenedores y se clausuró también una toma clandestina. En Nuevo León, la detención de varios generadores de violencia en la entidad, entre ellas la de Ricardo N., alias El Ricky, en febrero, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72% en julio del 2025 respecto a septiembre del 2024. En las últimas semanas, sobresale un operativo realizado con el Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil de Nuevo León, donde fueron detenidos 2 integrantes del Cártel del Noreste y se aseguraron 16 armas de fuego, un lanzacohetes, cargadores y cartuchos. En Sinaloa, en las últimas semanas, la detención de 35 generadores de violencia y el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad han dado como resultado una reducción del delito de homicidio en un 20% en el mes de julio respecto al mes anterior. Recordemos que en mayo y junio, después de 5 meses que iba la tendencia a la baja, mayo y junio se elevan los homicidios y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20%. En Tabasco, resultado del reforzamiento de la seguridad en la entidad en el mes de febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., Francisco Javier N., alias El Guasón, y Adrián N., se ha registrado una disminución del 48% en homicidios con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado 4 operativos coordinados en diferentes municipios, en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises N., alias Pinto, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco. Ulises N. cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible. En Acapulco, Guerrero, donde fueron detenidas 5 personas, entre ellas Gustavo Aldair, identificado como uno de los líderes de Cártel Nuevo Imperio y generador de violencia en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En esta operación coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México, se aseguraron 3 armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. En otra acción coordinada realizada en la capital de Puebla, resultado de meses de investigación contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado, en una operación en conjunto con las autoridades estatales, fueron detenidas 4 expolicías que contaban con orden de aprehensión, los cuales se encargaban de dar información y protección a grupos criminales, además de obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios y distribución de drogas. Se les relaciona con agresiones, homicidios y extorsión en la entidad. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han intensificado las acciones para prevenir este delito y fortalecer la coordinación con las autoridades locales. Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención,
y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18,000 llamadas a través del 089. El 58% de estas llamadas, 10,538, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Asimismo, se atendieron 6,276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. También se recibieron 1,425 denuncias, es decir, 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos. En las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En el Estado de México se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión. En otra acción, se desarticuló la célula delictiva Los Alfas, que operaba en Valle de Toluca, con la detención de 27 de sus integrantes, incluyendo a Eduardo Alberto N., alias Alfa, líder del grupo criminal. Además, se liberó a 2 personas que se encontraban privadas de la libertad. En Tepic, Nayarit, destaca la detención de José Gerardo N., alias Tejano, líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región. Muchas gracias. ¿Videos? El video. El Gobierno de México mantiene un sólido compromiso con cada familia mexicana. Muestra de ello es julio de 2025, que se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años en comparación con el mismo mes desde 2015. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos logrado una reducción del 25% en los homicidios respecto a septiembre de 2024. Se trata de un hito histórico para este indicador, con 22 homicidios menos por día. Esto ha sido posible gracias a los 4 ejes que integran la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Si bien es cierto que aún falta mucho camino por recorrer, existen resultados tangibles de la estrategia. En Baja California, a través de la coordinación con las autoridades del Estado, así como la aplicación de la inteligencia e investigación y la atención a las causas en la entidad, hubo una disminución de junio de 2024 a junio de este año del 35.8% en el promedio diario de homicidios. En el Estado de México, con acciones implementadas como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el inicio del operativo Mando Unificado Oriente, de septiembre de 2024 a julio de 2025, hemos logrado una reducción del 45% en víctimas de homicidios en la entidad. En Guanajuato, en el mes de marzo, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia, logramos en julio una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero de 2025. En Nuevo León, con la detención de varios generadores de violencia en la entidad y el aseguramiento en febrero de Ricardo N., alias El Ricky, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72.9% en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024. En el estado de Sinaloa, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con las dependencias del estado de Sinaloa han logrado una reducción en el mes de julio del delito de homicidios en un 20.5% respecto al mes anterior. En Tabasco,
Tabasco, con la presencia del Gabinete de Seguridad desde febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., el licenciado Tomasín, Francisco Javier N., el Guasón, Adrián N. La Geisha. En julio logramos una disminución del 48.6% en homicidios con respecto a febrero de este año. Asimismo, hemos logrado los siguientes decomisos: casi 15,000 armas de fuego y 216 toneladas de distintos tipos de droga, afectando a la delincuencia en más de 50,300 millones de pesos. Estas son también cifras históricas de aseguramientos y valor incautado. Estos esfuerzos reflejan el compromiso decidido del Gobierno de México para proteger a las familias mexicanas e impulsar un entorno seguro y próspero para todos. Gobierno de México. Ahora sí, vamos sobre el tema. De seguridad. A ver. Estoy viendo a ver a quién no le hemos dado la palabra recientemente. A ver, el compañero que está aquí. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, Gabinete. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Bueno, es lógico preguntarle sobre la situación en el Estado. El fin de semana, sobre todo el domingo, hubo el registro de al menos 17 personas asesinadas. Y le pregunto si ha habido algún cambio sustancial, y le pregunto también al Gabinete de Seguridad, porque lo que veo es que, aunque tenemos un registro de 20.5%, en los números este fin de semana parece que no es tan, no ha sido tan efectivo en los últimos días, se lo pongo de esa manera. Sobre todo por las cuestiones de la percepción de seguridad. La gente en Culiacán observa que hay temor constante, hay sí mucho despliegue policial, mucho despliegue de las fuerzas federales, pero siguen temiendo. Y el reporte de hace un par de semanas, hace una semana, por parte de la Coparmex, hablaba sobre el cierre de decenas, miles de negocios en Sinaloa. Y otra preocupación también particular es que no solamente ya es Culiacán, sino que la violencia se ha extendido a otros municipios. Y yo le quiero preguntar, y le quiero preguntar también al Gabinete de Seguridad, cuál es la estrategia ahora, que parece que hay disminución, pero que este fin de semana nos pone contra estos datos. Adelante. Tal cual usted lo refiere, el día que se elevó fue el domingo. Fueron 2 eventos principalmente lo que provocó que subiera la cifra. Fue un evento en Concordia, donde se localizaron 8 cuerpos. Esos 8 cuerpos fue un enfrentamiento entre civiles armados, entre 2 células criminales, y otro evento en Navolato, donde pierden la vida 4 personas. El día domingo fue el día que hubo elevados homicidios, el viernes y el sábado no. Todos estos días en Sinaloa han sido de 1 o 2 homicidios al día, que obviamente no es lo óptimo. Lo que queremos es que no haya homicidios. En octubre, que fue la fecha más alta de homicidios, con 184, después noviembre continuaba a la alza. En diciembre la presidenta ordena un segundo reforzamiento, y diciembre, enero, febrero, marzo y abril marcó una tendencia a la baja por 5 meses. Mayo y junio, por 2 eventos específicos: uno, la muerte de uno de los principales generadores de violencia, del sujeto apodado el 27 o Perris, y otro, ahí se incrementa un poco la violencia en mayo y junio, y esta célula de los Avendaño, que se pasa de un bando al otro grupo criminal, también presentó este incremento de violencia. En julio se logra revertir y disminuir la tendencia a la alza que marcó mayo y junio. La estrategia ha sido continua, ha sido un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina. Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada. Ha habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad. Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes, no tiene, es mucho más baja a los últimos 2 meses. Sabemos
que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo. El fin de semana publicó también The New York Times un trabajo de seguimiento de una persona que se infiltró en el traslado de fentanilo hacia Estados Unidos. El relato al final lo que concluye es que sigue el traspaso de esta droga desde Sinaloa particularmente. Y la pregunta sería si ustedes como gobierno tienen algún seguimiento de estos procedimientos que hacen los cárteles, porque lo que supone el The New York Times es que sí hay, continúan, pero además es con sobornos con autoridades estadounidenses o con personal de la frontera estadounidense. Bueno, Estados Unidos reportó hace poco el arresto de personas en Estados Unidos, de ciudadanos norteamericanos que permitieron el ingreso de esta droga. El combate al fentanilo ha sido una prioridad por instrucciones de la Presidenta y se han asegurado no solo 1,5 toneladas, sino 3.5 millones de pastillas de fentanilo. Todas las semanas y todos los días hay aseguramientos no solo en la frontera, sino también en Sinaloa. Y solamente para preguntarle, Presidenta, como última pregunta, va a ser próximamente ya su primer informe. ¿Ha hecho alguna evaluación de sus 100 compromisos? ¿Qué es lo que ha hecho o ha concretado según su punto de vista? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que podremos esperar que vaya a anunciarnos y de qué se siente más satisfecha en Pues estos últimos días? hay que esperar al 1 de septiembre. Pero ustedes pueden ver los 100 compromisos. A ver si pones la página. Hay una página, una personal y otra institucional, en donde pueden revisar lo que hacemos diario, los compromisos que tomamos, las actividades que tenemos, los informes. Y ahí sí pone 100 puntos, Presidenta. Ahí te va a salir. Para que puedas ver la página. Ahí lo pueden ver. En el buscador pueden poner 100 compromisos para el segundo piso, lo pueden descargar. Ahí se descarga. Y ahí pueden ustedes ver los compromisos que hicimos y hasta dónde hemos llegado. El 1 de septiembre pues vamos a dar un informe de los avances de los 100 compromisos y otras cosas que hemos hecho adicionales a los 100 compromisos que hicimos con el pueblo de México. Sobre el tema. A ver, la compañera. Hola, buenos días, Presidenta. Soy Fernanda López Castro de Infobae México. Bueno, primero comenzar con una pregunta sobre narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos autorizó ayer que Joaquín El Chapo Guzmán se reúna con su abogado, luego de que el narcotraficante envió una carta al juez Brian Cogan. Y también recientemente el capo Rafael Caro Quintero solicitó una revisión a las medidas de aislamiento que se le impusieron. Preguntar si su gobierno estaba informado sobre ambos procesos y en el caso del Chapo Guzmán si está de acuerdo con esta decisión. No, pues ¿cómo voy a decir yo eso? No, son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios para estas personas y para cualquier otra. No sé, fiscal, si quiera comentar a qué tienen derecho cualquier persona detenida en los Estados Unidos. Muy buenos días. No me quisiera repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. Bueno, el proceso de que el gobierno de Estados Unidos autorizó al Chapo Guzmán ver a su abogado, bueno, reunirse presencialmente con su abogado, y el capo Rafael Caro Quintero solicitó una revisión a las medidas de aislamiento que se le impusieron, saber si estaban informados sobre ambos procesos y si en el caso del Chapo Guzmán está de acuerdo con esta decisión del gobierno. Dice que son procedimientos. Bueno, de ambas solicitudes. O sea, lo que dice es que
al Chapo Guzmán le permitieron un abogado y a Caro Quintero otras medidas. Las decisiones procesales que toman en los Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte, señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir, y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley. Entonces, finalmente lo que tenemos que esperar son los resultados, y los resultados son muy claros. Todas esas personas, gracias a las decisiones de este gobierno, están ya pagando la deuda que tienen con los Estados Unidos, y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer en México. Cómo vayan ellos desarrollando sus procesos, lo vamos a ir viendo y en cada caso lo vamos comentando, si a usted le parece. Gracias. En una segunda pregunta, cambiando un poco de tema. Ayer se dio a conocer que Irma Hernández murió por tortura y violencia tras haber sido secuestrada una semana después de que la gobernadora de Veracruz dijo que fue por un infarto. Saber si esto le da modifica de alguna forma la atención que se le da al caso, si el Gabinete de Seguridad Federal sigue atendiéndolo y cuáles son los avances en este caso. Sí, la Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor los amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información. Muchas gracias. También en otro tema, aunque es un poco más para el gobierno federal. Recientemente, la Secretaría de las Mujeres anunció que próximamente presentará la estrategia para erradicar los embarazos adolescentes, la violencia sexual contra niñas, la unión forzada y el matrimonio infantil, que se implementará en 50 municipios de 21 estados. Saber su opinión sobre esta estrategia y aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, si le han dado seguimiento a la lista de casos que se difundió en junio o julio sobre embarazos infantiles. Pues es parte del apoyo a las mujeres, de nuestra estrategia política, planes que tenemos para apoyar a todas las mujeres de México. El embarazo adolescente pues es algo que no queremos que ocurra y para ello tiene que promoverse principalmente información. Esa es nuestra orientación, mucha información para las jóvenes. Entonces, la Secretaría de las Mujeres está con este y otros programas en apoyo y también desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estamos trabajando en ello. Ahora, el caso de los delitos que mencionamos son delitos estatales y desde los estados tienen que darle seguimiento, desde las fiscalías, y nosotros obviamente dar el acompañamiento y toda la política preventiva que se requiere. Muchas gracias. Y ya nada más una última pregunta. Hoy va a encabezar la inauguración de la conferencia sobre las mujeres de América Latina y el Caribe. Ayer la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, también hizo un llamado a fortalecer la agenda feminista en México y evitar los retrocesos de derechos como ha ocurrido en otros países, principalmente en temas del aborto. ¿Qué temas considera que aún falta reforzar, promover o iniciar desde en materia de mujeres en México? Pues ya lo vamos a presentar en un rato. El que llegue una mujer a la presidencia de México es un símbolo. Y lo digo porque no es un asunto personal, no es Claudia Sheinbaum Pardo, que llegó a la presidencia como si fuera un esfuerzo personal. Es producto de años de defensa y de lucha de los derechos de las mujeres y también parte de la transformación que estamos viviendo en nuestro país. Por eso yo digo que no llegué sola, que llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Pero esto tiene que verse reflejado en políticas, no solamente el símbolo de la llegada de una presidenta, que tiene mucho impacto, sobre todo en las niñas y en las jóvenes, sino en políticas. Por eso desde el 3 de octubre
2 días después de que llegamos, planteamos una serie de modificaciones legales, desde la modificación en la Constitución para el reconocimiento de la igualdad de las mujeres hasta a trabajo igual, salario igual, eso quedó establecido en la Constitución, y después la modificación de muchísimas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres y también con la modificación en las fiscalías para que la violencia contra las mujeres sea atendida adecuadamente. Entonces son una serie de cambios jurídicos y ahora el objetivo es que no se quede solamente en la letra, sino que se lleve a cabo. Y para eso pues estamos haciendo los centros libres para mujeres que han tenido mucho impacto. Son lugares en donde se ofrece apoyo psicológico, legal, de servicio social y de otros temas a las mujeres, y también son lugares de encuentro de las mujeres, sencillamente para poder platicar, conversar, y entre ellas deciden qué actividades se deben desarrollar en el centro y se les dé el recurso para poder desarrollarlo. Queremos que haya un centro libre por cada municipio del país, y los que ya están instalados pues han tenido un impacto muy positivo. Y por otro lado, la Secretaría de las Mujeres está haciendo asambleas de mujeres en todos los municipios del país. ¿Qué objetivo tienen estas asambleas? Escuchar cuáles, no solamente en términos de violencia contra las mujeres, sino de otras acciones que le gustaría a las mujeres mexicanas que desarrolláramos desde el gobierno. Toda la Secretaría de las Mujeres está en territorio desarrollando estas asambleas y además repartiendo la cartilla de derechos de las mujeres, que toda mujer en México, desde pequeña hasta la más adulta, sepa que las mujeres tenemos derechos. Entonces es una política integral y tiene que ver también con la prevención del embarazo adolescente y otras acciones de fortalecimiento del apoyo de las mujeres. Y junto a ello se está haciendo una red que se llama Tejedoras de la Patria, de voluntarias, de mujeres voluntarias, que quieran participar junto a la Secretaría de las Mujeres, promoviendo el conocimiento de los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Por el otro, pues son los 1000 centros de educación y cuidado infantil que vamos a hacer en el país. Es el reconocimiento de que el Estado debe apoyar en los cuidados y que no debe recaer en las mujeres, si las mujeres desean entrar al mercado laboral, el reconocimiento de los cuidados. Entonces, para que una mujer joven pueda ir a trabajar, puede dejar a su hijo en lo que antes llamábamos guarderías y hoy queremos que se llame Centro de Educación y Cuidado Infantil. Ya están muy adelantados los de Ciudad Juárez, porque dije que íbamos a empezar con las mujeres de la Maquila en Ciudad Juárez, y ya estamos trabajando con todos los municipios para tener los predios en donde se van a realizar estos centros de educación y cuidado infantil, que lleve el IMSS, ya no de manera subrogada, como era antes. Subrogado quiere decir que se lo daban a un privado y le pagaban al privado para que operara el centro, con graves problemas que vivió México relacionado con eso, particularmente la guardería ABC, sino que es el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera directa con sus trabajadoras y trabajadores, que está dando este acceso al derecho a las mujeres trabajadoras. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se está empezando a discutir cómo va a venir la reforma electoral, hemos pues estado advirtiendo que hay resistencias, sobre todo para el tema de los plurinominales, que ha sido pues una figura que se ha ido pervirtiendo a lo largo de los años. Históricamente ha servido como pago de favores, sobre todo en temas de corrupción, de amiguismo, de tráfico de influencias y también de mantos de impunidad para todos aquellos que tienen algún tema judicial.
pues a veces se les da estas curules para evitar que sean presentados ante la justicia por el fuero que tienen los legisladores y las legisladoras. Y llama la atención en esta discusión que aquellos que se opusieron al plan A, al plan B y al plan C sistemáticamente, y que incluso operaron en contra de estos tres planes, ahora sí quieran formar parte de esta discusión, pero además con una voz mucho como si fuera distinta a la del pueblo o que tuviera mayor peso en este momento histórico. Y entre esas personas que quieren, destacan los que fueron en su momento presidentes del IFE y del INE. Y pues viene es oportuno recordar que no solo fueron partícipes de fraudes electorales. En el 2000, por ejemplo, convalidaron y dejaron en impunidad el caso de los amigos de Fox y también el Pemex Gate. En el 2006, pues operaron directamente este fraude a la nación, pues al robar la presidencia de la República para imponer a Felipe Calderón. En el 2012 también dejaron en impunidad la compra de votos y ahora dicen que ellos son los expertos en materia electoral. Pero además de eso, hay que recordar que también pues hicieron un despilfarro del erario de la nación. Desde el IFE y desde el INE pues tuvieron todas las prebendas posibles, y solo para muestra traigo un caso que es el de Lorenzo Córdoba. Aquí tengo la prueba, donde el 30 de octubre de 2000, cuando al frente del IFE estaba José Woldenberg, pues Lorenzo Córdoba Vianello cobró por concepto de dote matrimonial un monto de 39,008 pesos. Es decir, en aquellos años el IFE les pagaba hasta por casarse. Entonces ahora estos personajes quisieran regresar por sus fueros y en realidad se trata de eso. Preguntarle su opinión al respecto, Presidenta. Primero, tienen derecho a participar. Va a haber foros, va a haber consultas. Claro, ellos se sienten superiores, se sienten que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial, ¿no? Pueden participar como cualquier otra persona, ni son más ni son menos. Como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué debe incluirse en esta reforma electoral que estamos planteando. Llama la atención, uno, Lorenzo Córdoba y Ugalde en particular, que hablen de autoritarismo, que nosotros queremos, bueno, que ya México ya es autoritario por definición según ellos, y que la reforma pretende hacer de México un país todavía más autoritario. ¿De cuándo? ¿Qué evidencia tienen de que hay autoritarismo en el gobierno? La evidencia de que se votó por los jueces. Ahora, que el Poder Judicial ahora es electo o elegido por el pueblo de México. Ese es su argumento de por qué México es autoritario. O sea, cuando el pueblo participa, hay autoritarismo, de acuerdo con ellos. O hablan de que hay censura, pero ellos pueden decir lo que quieran en cualquier medio, en cualquier red social, en cualquier lugar. Nadie los censura. Eso llama la atención. ¿Qué queremos nosotros? Que haya representación del pueblo, que no cueste tanto al pueblo de México las elecciones, ni el propio instituto electoral, ni las elecciones. No tienen por qué costar tanto. Que los partidos políticos que hoy reciben 7,000 millones de pesos del presupuesto del erario, y me refiero desde Morena hasta el PRI, que es de los que menos votos tiene ahora, reciben recursos públicos del erario para su operación normal, no solo para las elecciones. O me refiero a prebendas, salarios, que como bien dices,
pues han tenido desde hace mucho tiempo. Y de paso los plurinominales, que la lista de plurinominales se ha convertido para muchos partidos políticos pues en el reparto interno de puestos para las cúpulas de los partidos políticos. Entonces nosotros que hablamos de la representación del pueblo, finalmente esa es la definición de democracia. Y por eso abrimos a que se discuta y a que todo el mundo pueda plantear sus propuestas. ¿Ellos son más que otros? No. Ahora, lo cierto es que hay mucha hipocresía, muchísima hipocresía. ¿Cómo es posible que Lorenzo Córdoba hable de autoritarismo cuando él de una forma autoritaria y despectiva se refirió a indígenas que fueron a solicitarle algo? ¿O cómo es posible que durante todos los años que estuvo en el Instituto Electoral, desde trabajador hasta presidente, pues haya vivido de esta manera del erario? ¿O cómo es posible que nunca se dieron cuenta, en efecto, de los casos que tú planteas, de la compra de votos del 2012? ¿O cómo es posible que todos ellos no se hubieran dado cuenta de, en efecto, el caso de amigos de Fox, del Pemex Gate, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pueden participar, nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite? La élite de la supuesta democracia en México. No, ellos son igual que todos los demás. Aquel que se siente por encima de otros, pues tiene un problema. Todos somos iguales, cada uno con una responsabilidad distinta. Entonces, que participen en el proceso. Y qué bueno que pues presentas esta prueba del uso de gastos del erario público para gastos que no tendrían por qué haber sido pagados por el pueblo de México. Gracias, Presidenta. En otro tema, también preguntarle sobre este proceso de venta de las plantas de Iberdrola a la transnacional Cox, que se estimó fue por $4,200 millones, a ver si el SAT hizo algún acompañamiento a esta compra, sobre todo para saber si están pagando los impuestos, que se calcularía serían alrededor de 30,000 millones de pesos. Sí, no tengo el dato de cuánto es el impuesto que tienen que pagar, pero lo platicamos, platiqué vía telefónica con Iberdrola y de manera personal con la empresa que está adquiriendo los activos de Iberdrola. Iberdrola es quien debe de pagar los impuestos y están conscientes de ello, y el SAT pues calcula el monto de lo que esto significa. Y por otro lado, que es algo que nos dio gusto, es que esta empresa está dispuesta a dejar ya todas las sociedades de autoabasto y ceñirse pues a la nueva norma y la regulación del sector eléctrico que se definió a partir del cambio constitucional. Presidenta, también aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, preguntarle al fiscal general, el doctor Gertz Manero, si la Fiscalía General de la República apelará esta sentencia de primera instancia en el caso de Israel Vallarta, y también preguntarle qué va a pasar con los otros casos que sabemos hay víctimas que no tuvieron relación con el montaje de Televisa y de Carlos Loret de Mola. Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro.
Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Gracias, fiscal. Y aprovechando también que está aquí, preguntarle sobre el caso del empresario Alonso Ancira. Se tiene conocimiento que él pues se fue a Estados Unidos. Saber si por este caso, que tiene que ver con un fraude a Petróleos Mexicanos por la venta de la planta chatarra de agronitrogenados, saber si ustedes ya solicitaron al gobierno de Estados Unidos la extradición o la ficha roja a Interpol para su localización, porque aquí lo presumible es que no ha pagado lo que le debe al erario de la nación. En ese caso, hace ya un tiempo, que más de un año, este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño, que estaba dividida en varios pagos. Los primeros los hizo y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así. ¿Y estarían entonces en breve pidiendo la extradición o se tendría que pedir una nueva orden de aprehensión aquí en México primero? No, lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento se lo damos a conocer a las partes y si no hay una oposición, nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley. Gracias, fiscal. Muchas gracias. También, presidenta, por último, preguntarle, porque sí, ya se acerca el 1 de septiembre, de que entregará su primer informe de gobierno, saber si va a invitar al futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar, pues porque históricamente se invitaba también a la presidencia de la Suprema Corte a estos informes de gobierno. Muchas gracias. Sí, voy a invitar a las y los 9, a las 5 mujeres y los 4 hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche. Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta. Gracias, presidenta. Sí. Sí, a ver. Vamos a ver. A ver, al compañero, no, porque ya ha pasado mucho. A ver, aquí y luego acá. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, ayer Donald Trump comparó la tasa alta en homicidios de Washington con la de la Ciudad de México y otras ciudades. ¿Qué opina de esta declaración? Usted que fue jefa de gobierno de la ciudad y bueno, aquí también está el secretario de Seguridad que fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Ya ayer respondió la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, él dijo algo así como que primero que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. La tasa de homicidios se mide en número de homicidios entre 100,000 habitantes, porque pues no es lo mismo una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes como la Ciudad de México a Washington que tiene 700,000 habitantes. Entonces, el dato es por 100,000 habitantes, ¿por ahí lo tienes? Sí,
Pero tienes ahí una que ayer me mandó Pepe Merino, ¿no? Que le pregunté que me dijera el número de homicidios, población y cuánto más es Washington insegura respecto a la Ciudad de México, tomando en cuenta homicidios dolosos. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí, la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina, hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100,000 habitantes. Lo relevante en la Ciudad de México, Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México en 2024, 978. Uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700,000 habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100,000 habitantes en el caso de Washington, y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, algo muy relevante en el caso de la Ciudad de México, a ver si les puedes mandar la gráfica de la Ciudad de México, si la tienen por ahí de la plataforma. Lo relevante de la Ciudad de México es que cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México, en el periodo de Mancera, los homicidios se elevaron de manera desproporcionada. Cuando llegamos, recuerdo que el segundo, tercer día, todavía Omar no era secretario, llegamos a tener 14 homicidios en un día en la Ciudad de México. Y el promedio de los primeros meses era como 5 homicidios diarios, lo más alto que hubiera habido en la historia de la Ciudad de México, en la historia reciente. Y nosotros lo dejamos en 2 homicidios diarios, 2.1. El año más bajo fue el 2022 con 1.8. Yo salí 1.9 homicidios diarios promedio. Yo salí de la ciudad en junio creo, del 2023 para irme a ganar la encuesta primero y luego a la campaña. Martí se quedó haciendo un buen trabajo y ahora Clara todavía, porque subió un poco, 2.3, algo así, y ahora Clara pues está haciendo un muy buen trabajo apoyado por todo el equipo de seguridad porque nos coordinamos y está sobre 2 homicidios diarios en este momento el promedio en la ciudad. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, no se diga la disminución de delitos de alto impacto, que de 2018 a la fecha es casi el 65% en la Ciudad de México. Gracias, presidenta. También preguntarle al Gabinete de Seguridad si tiene información sobre la remoción de la abogada de la mamá de Fernandito, este niño de 5 años al que le quitaron la vida a unos prestamistas. La abogada dice que fue por presiones políticas y, bueno, dice que para evitar que salgan más irregularidades del caso. Esas fueron las declaraciones de la abogada y saber qué información tienen sobre otra niña de 12 años que falleció luego de que sujetos armados atacaran su casa, presuntamente también por una deuda económica. Sí, del lamentable homicidio de la menor de 12 años, la información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo. Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Están relacionadas esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo, más que por una deuda. En el caso del menor de 5 años, que ya todos conocemos que sí fue por una deuda, ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la creación de una nueva unidad de atención especializada donde va a haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así. Muchas gracias. También, presidenta, hoy se nos informa que en sus primeros 10 meses de administración pues se han reducido 25.3 los homicidios dolosos. ¿A qué se debe esta disminución? ¿Qué significa para su administración también? Sí, esta es la gráfica por año, miren, de la Ciudad de México.
2018, promedio 4.5 más o menos homicidios diarios. Nosotros entramos en diciembre del 2018, dejamos en 22, creo que fue menos. Es que este es víctima, ¿no? Sí, 2.2. Subió un poquito y ahora con Clara pues está disminuyendo otra vez. Se mide distinto homicidio doloso de víctimas por una razón. Puede haber una carpeta de investigación donde aparezcan 2 víctimas, pero para poder hacer una tendencia larga del número de homicidios en la ciudad, por ejemplo, de 1990 a la fecha, antes solamente se hablaba, eran averiguaciones previas, no eran carpetas de investigación, pero ahí no se hablaba del número de víctimas. Entonces, para darle una tendencia mayor, se sigue cuantificando homicidios como carpetas de investigación relacionadas con homicidios y además víctimas de homicidios. Eso ya es a partir de, si no recuerdo, 2016 o algo así. Bueno. Sobre esta disminución de los homicidios en estos 10 meses. Préstame el micrófono. ¿Cuál es la de homicidios que presentó Marcela? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que estamos siguiendo? Porque hay estrategia, hay seguimiento de la estrategia y hay seguimiento puntual, municipio por municipio en algunos casos y en otros casos estado por estado si los índices delictivos son menores. Nosotros tenemos, por ejemplo, 20 municipios prioritarios donde la Guardia Nacional tiene mayor presencia, se trabaja coordinadamente con la o el presidente municipal, con la o el gobernador del estado y hay una investigación particular para cada uno de estos municipios y en general el trabajo que sea. La estrategia, lo hemos dicho, consta de 4 ejes. El primero es atención a las causas. No puede haber estrategia de seguridad si no atendemos a los jóvenes, a las familias mexicanas, pero en particular a las y a los jóvenes. Queremos que ningún joven se acerque a una banda delictiva y para ello tienen que tener acceso a todos los derechos, tienen que tener acceso a educación, tienen que tener acceso al trabajo y tienen que tener la posibilidad de una identidad que suponen que le da una banda delictiva cuando en realidad es una identidad falsa, que tengan otra identidad relacionada con su escuela, con las actividades deportivas, culturales. Y en eso trabajamos permanentemente. Ayer, por ejemplo, ahorita después de esto ponemos el video de la redada, el Instituto de la Juventud el fin de semana hizo una redada que se hace en todo el país. Rodada, dije redada, por Dios. Perdonen ustedes, rodada. Gracias, Belmont, por corregirme. Una rodada ciclista, una rodada ciclista. Ya no digo más. Ya cuando uno la riega, la riega. Una rodada ciclista el fin de semana. Y hacen actividades permanentemente. Cuando los jóvenes están en clase en las universidades, nuestra estrategia por la paz y contra las adicciones, se hacen tequios, se hacen trabajo comunitario, es decir, hay un trabajo muy intenso para apoyar a las y a los jóvenes, además de Jóvenes Construyendo el Futuro y las escuelas que estamos construyendo. Entonces, atención a las causas. Lo segundo, el fortalecimiento de la Guardia. Lo tercero, inteligencia e investigación, que para eso se creó el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Y el cuarto es coordinación. Nosotros nos reunimos todos los días para coordinarnos. Nos coordinamos con la Fiscalía General de la República, con los estados, con los gobernadores, con los municipios, nos coordinamos con la gente, haciendo los comités de paz que hace Secretaría de
Gobernación. Eso es lo que ha dado este resultado. Es decir, en tan solo son 8 meses, 7 meses, no, perdón, de enero a julio son 7 meses, 10 meses, considerando un mes antes de que nosotros entráramos. A julio, en 10 meses, hay una reducción de homicidio doloso, víctimas de 25.3%. Y eso quiere decir la otra, porque aquí se ve de manera muy clara, la que sigue, que cada día se cometen 22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte pues de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México. Gracias, Presidenta. Ya para finalizar con el tema de seguridad, una pregunta al fiscal. Fiscal, sobre esta denuncia que ahora presenta… Ahora sí vamos a poner la rodada. A ver, ponle el video. Son algunas de las actividades que hace el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, con… Eso fue en todo el… Listo, Presidenta. La pregunta al fiscal, si me permite, preguntarle sobre esta denuncia de Alito Moreno contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por nexos con cárteles mexicanos. ¿Procedería esta denuncia, fiscal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que sin comentarios. Presidenta, sobre su gira de ayer, Presidenta, por Manzanillo, preguntarle sobre esta ampliación del puerto. Ayer mencionó que en gobiernos anteriores Colima y Manzanillo no recibían beneficios de lo que se generaba en el puerto. También saber si esta ampliación de puentes no va a afectar la actividad pesquera de la región. Bueno, en Colima estamos haciendo varias obras de infraestructura para apoyar al Estado. Incluso algunas que se dañaron con un huracán que hubo en el 23 y como luego vino el huracán, ¿cómo se llama el huracán que dañó Acapulco? Otis, el huracán Otis vino lueguito, ya no se pudieron atender los del huracán que pegó en Colima. Entonces nosotros los estamos reparando, estos puentes. Además estamos apoyando a la ciudad de Colima y a la ciudad de Manzanillo para hacer otras obras de vialidad. En Manzanillo, el planteamiento que hizo el almirante secretario como parte del Plan México y de nuestro programa de gobierno es ampliar las capacidades del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es hoy el primer puerto en contenedores. Ahí se va con Lázaro Cárdenas, pero Manzanillo tiene todavía más contenedores. Lázaro Cárdenas recibe mucho vehículo. Entonces, se hizo el planteamiento de ampliar el puerto hacia lo que se llama la laguna de Cuyutlán. Esa laguna pues requiere para hacer el puerto una manifestación de impacto ambiental porque tiene su riqueza ecológica. Entonces se está haciendo la manifestación y además ahí hay trabajo de los pescadores, ahí pescan. Entonces se está considerando un área especial para los pescadores y el menor impacto ambiental posible en esta zona, protegiendo la biodiversidad. Entonces está haciendo la manifestación
de impacto ambiental, y este crecimiento de Manzanillo pues lo va a hacer el primer puerto de América Latina. Tiene que ir combinado con los puertos del Pacífico, particularmente Salina Cruz, que es el puerto del tren interoceánico, que requiere pues mucho cabotaje entre uno y el otro puerto. Ya para finalizar, Presidenta, sobre la llegada de este segundo Embraer, este segundo pues aeronave de 20 que se esperan en su sexenio, si ya sabe cuándo llegaría el siguiente y bueno, cómo impacta Mexicana con… General, ¿tienen los datos de cuándo llegan los otros aviones Embraer? ¿Cuándo llegan los aviones Embraer, los que faltan? ¿Ahí los tienes? Este año llegan 5 aviones, ya llegó el segundo. Ahí están las fechas, por favor. En total van a ser 20 aeronaves, en el 2026 7 arribarán y 2027 8 aeronaves, total 20. Ya arribó la segunda, se espera que a finales de este mes ya entre en operación la primera y en septiembre entrará en operación la segunda. Presidenta. Presidenta, también ya para finalizar, ayer en un programa de YouTube, Presidenta, la periodista Beatriz Pajés… Nada más porque aquí viene un dato importante, ¿verdad? Sí. Todos aquellos que no les gusta Mexicana de Aviación, que hubieran querido que los trabajadores se hubieran quedado sin trabajo, sin su indemnización, y que no les gusta que haya empresas públicas. Bueno, Mexicana, del 11 de agosto al 11 de agosto, el total de pasajeros movilizados ha sido 1.504.319. Muchas gracias, Presidenta. Ya, para finalizar, ayer en un programa por YouTube la periodista Beatriz Pajés mencionó que la reforma electoral está pensada para reelegir al expresidente López Obrador. Ahora, ¿para qué? Reelegir al expresidente López Obrador en 2030. Esa es ahora la narrativa que está circulando a través de redes sociales. Si nos puede dar su postura, su opinión al respecto. Yo creo que ven mucha ciencia ficción. O a lo mejor ya no. Mucha ciencia ficción. Estados Unidos acusan a 2 funcionarios. Sí, primero vale la pena, digo, obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía, tanto pedir la información, porque es un caso en Estados Unidos, tanto pedir la información a Estados Unidos como pedir la información a Pemex, ¿no? En caso de que ellos acusan de 2 empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas 2 personas, 2 empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas, ¿no? Hasta el momento no tenemos la información. Sí, ¿cómo no? Se llama Mario Alberto Ávila Lizárraga. ¿Los 12 funcionarios de Pemex siguen en su cargo o qué los separan? No, primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente
la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Primero, antes que nada, ¿verdad? Porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos. Y después de ahí, pues ya tanto a la función pública como, bueno, a Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos. El control de Pemex no tenía conocimiento, no detectó esta… Esta nota salió ayer. Apenas ayer pedí la información a Petróleos Mexicanos para poder conocer si hubo un contrato con estas personas, en dónde y quiénes en todo caso firmaron estos contratos, si es el caso. Y le pedí a la Fiscalía, ahora que estuvimos en la reunión, que pudiera solicitar la información a Estados Unidos y a su vez pues pedir la información a Pemex. Para el gabinete de seguridad. Yo creo que ya vamos a cerrar, ¿no? Ya son 9:13. 9:13. Usted había considerado que no era activista, le estaba señalando de… Está bueno que sobre la liberación de esta persona, Villagrán, que se dedica… ¿Quiere que lo comente? ¿Quiere comentarlo? Sí, esa persona fue denunciada por el Instituto de Migración. La Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual, Digo, no, pero por supuesto, no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Mire, detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así. Entonces está clarísimo. ¿El nombre del juez? Sí. Era parte del mecanismo de protección, Rosa Isela. Adelante, Rosa. ¿Quieres comentar algo, Rosa Isela, del mecanismo de protección? Sí, solamente para decir que cualquier defensor o cualquier persona que se acerca al mecanismo de protección, siempre les daremos las atenciones, así como aquellos periodistas que lo soliciten. Para eso ese mecanismo. El señor fue inscrito, se acercó en el año 2019, pero cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección, que puede tener un botón o que puede tener todo tipo de atención y que cometan cualquier delito, no importa que estén en el mecanismo de protección, pueden ser detenidos, siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso, de un juez que es el mismo que después le otorga la libertad. Entonces, estamos todavía en el caso, estamos esperando a la Fiscalía General de la República cuál es la situación sobre las diligencias, la apelación respectiva, pero estamos pendientes. El nombre del juez es Jonathan. La determinación vino del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, de nombre Jonathan Francisco Izquierdo Prieto.
Bueno. Cerramos hoy. Nos vemos mañana. El viernes vamos a, ya les había comentado, el viernes vamos a Guatemala. La conferencia de prensa es en Chetumal. Ahí es 1 hora de diferencia, entonces va a iniciar a las 7 la conferencia. El viernes de ahí nos vamos a ir a Guatemala con la Secretaría de, bueno, con el Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Energía, va también SICT, particularmente el proyecto de ampliación, de que el tren interoceánico pueda cruzar hacia Guatemala, es uno de los grandes proyectos que tenemos con Guatemala, obviamente ya operado por ellos del lado de Guatemala, y la Secretaria de Medio Ambiente. Regresamos después a Calakmul. Bueno, ahí vamos a tener una conferencia de prensa de la reunión bilateral. Regresamos a Calakmul, o vamos a Calakmul. Ahí vamos a recibir al primer ministro de Belice para tener una reunión trilateral. Y después daremos una conferencia de prensa sobre algo muy bonito que estamos trabajando entre los 3 países. Y después nos quedamos a una bilateral con Belice, que también hay varios temas con nuestros vecinos del sur. Bueno, gracias a todas y a todos. Mañana nos vemos. Buen día a todas y a todos. Mañana, reina. Mañana. Mañana. ¿Sí?